Toda la amada Iglesia de Dios y amistades en las cuales siempre están pendientes de estos hermosos mensajes a través del ministerio Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo Jesús, Herbert Blanco, desde la República en El Salvador, quien se le ha dado una vez más, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, el privilegio de poder compartir con cada uno y considerar las palabras de nuestro Padre Celestial a través de la serie de estudios, reflexiones, meditaciones que hemos estado considerando durante estos días, con el título Preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor. En su cuarta parte consideraremos las crónicas de una muerte profetizada, en donde en esta oportunidad vamos a considerar el tema ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Un tema en el cual nosotros debemos de considerar en nuestros corazones cuán grande y cuán maravilloso es el amor del Padre, dándonos a nosotros la oportunidad de alcanzar la salvación gracias a su Hijo Jesucristo, quien a pesar del odio, quien a pesar de la envidia que sufría, que a pesar de las condiciones que en ese momento existían, en que las autoridades de ese tiempo, religiosas de su época, era tan grande ese odio y esa envidia que le tenían, que prefirieron entregar aquel Cristo, aquel Mesías, aquel ungido, en cambio de un delincuente. Al considerar estos aspectos como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, nos damos cuenta cuán diferente es aquel en el cual se llena de envidia, se llena de rencor, se llena de odio, cegado por el propio pecado. Por esa razón es determinante que cada uno de nosotros podamos ver la condición en la cual el Mesías se encontraba en ese momento. Porque al considerar diferentes escritores de los evangelios en donde nos hablan acerca de Barrabás, que fue un revolucionario sanguinario, astuto y muy sagaz para hacer aquellas atrocidades, muchas veces asesinatos, y eso trajo a la personalidad de este hombre la oportunidad de ser capturado y poder así estar al lado de aquel Mesías en aquel momento en el cual iba a ser entregado. Pero como recordamos en esas escrituras hermosas que nosotros vemos a través de la Biblia, que en esa ocasión Pilato estaba bajo una gran presión, una presión sobre un pueblo en el cual exigía, protestaba que de acuerdo a la tradición en esa fiesta era necesario liberar a un condenado. Pero en esta ocasión se tenían dos. Uno que había dado mucho a muchas personas, uno que había resucitado muertos, uno que había sanado al ciego, que había sanado al paralítico, que había sanado a aquel del cual ya estaba prácticamente en el lecho de la muerte. A cambio
del otro, en el cual estaba prácticamente condenado por las diferentes atrocidades en las cuales él cometió durante toda esa sociedad, la cual, debido a la revolución, debido a la rebeldía que él tenía, decidieron escoger a este personaje conocido como Barrabás. Pero la pregunta es, ¿por qué escogieron a Barrabás? ¿Por qué razón llegaron a considerar el poder liberar a Barrabás como una estrategia política, como una estrategia en la cual iba a colaborar ante los acontecimientos que se estaban dando en ese momento? Ya que Jesús no era uno de aquellos en los cuales estaban bajo la presión de los líderes, de los judíos, ya que estos presionaban a que Jesús fuera condenado a muerte. Pero él, al enterarse de que era Galileo, aquel Pilato encontró una forma de poder quitarse un poco la presión del pueblo, de quitarse un poco aquella responsabilidad de juzgar a un hombre inocente, según lo vemos allá en Lucas, en su capítulo 23, del verso 6 al verso número 12. Al considerar estos aspectos, nosotros vamos a verificar a través de esa lectura bíblica que a pesar de ese acontecimiento, esto no funcionó para Herodes, ya que Herodes se dedicó a burlarse de Jesús y posteriormente se lo devolvió a Pilato, a tal punto que aquel Mesías sufrió el escarnio, sufrió el abuso de sus enemigos. Por tal razón, vemos cómo aquel Mesías fue despreciado grandemente. Por esa razón Jesús fue llevado nuevamente ante Pilato, el cual, después de volver a considerar el caso, prácticamente se consideró como un delito debido a la gran cantidad de protestas que habían en favor que el Mesías fuera crucificado. Por eso muchos se preguntan a cada momento, ¿por qué escogieron a Barrabás? La respuesta parece ser que se sentía muchas veces decepcionados con Jesús, ya que era la misma multitud la cual unos cuantos días antes le había dado la bienvenida a Jerusalén. La ciudad estaba llena de personas a las que Jesús había sanado. Los ojos de los ciegos habían sido abiertos, los sordos oían y los cojos andaban. Él había despertado en la gente la esperanza, el deseo ardiente de que este era verdaderamente el Mesías que había venido a librarles del yugo de Roma. Todas las ideas de ellos respecto a aquel del cual los iba a liberar de la opresión de Roma, prácticamente se quedaron tristemente sin esperanza, ya que aquel Mesías traía la predicación de la paz, traía la predicación del perdón, traía la predicación de poder considerar, amar a pesar que se le odiara, amar a pesar que se le envidiara. Y eso provocó una gran decepción a aquella gran multitud.
Por eso, estimados hermanos y amigos, debemos de considerar también nosotros si nos enfrentamos con la misma decisión en los cuales en aquel tiempo aquellos judíos tuvieron que tomar entre Barrabás y Jesús. Tal vez se ha sentido usted alguna vez decepcionado ante esta condición de la cual toca únicamente perdonar a aquel del cual nos hace daño. Por eso es bueno considerar y meditar, dado el tiempo en el cual nosotros nos estamos acercando, el tiempo en el cual nos estamos acercando sabiendo que Jesús sufrió por nosotros, sufrió el agravio, sufrió el desprecio ante las manos de hombres perversos, los cuales estaban envidiosos de la autoridad y la santidad del Cristo, de su poder para sanar enfermos y de expulsar inclusive a demonios. Su popularidad gozaba delante de la gente y esto provocó que desearan matarlo a tal punto de preferir a un delincuente que a un maestro, que a un sanador, que a un profeta. Por eso es necesario que cada uno de nosotros nos veamos involucrados en esta situación, de la cual debemos de pensar en nuestros corazones si existe el odio, si existe tal vez el rencor, y eso esté provocando en nosotros el poder tal vez pensar en rechazar aquel pan que representa el cuerpo de Cristo o aquel vino que representa la sangre de Cristo. Lleguemos a tal punto como aquella gente la cual gritó a gran voz: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás, lo dice Juan en su capítulo 18 y en su verso 40, era ladrón. Estaremos prefiriendo aquel en el cual creemos de acuerdo a la vista de nosotros que es justo, y no consideremos el poder perdonar a aquel en el cual quizás muchas veces nos ha ofendido. Es necesario en este momento que nosotros podamos considerar en nuestros corazones el poder renunciar a todo aquello en lo cual puede provocar alejarnos de este amor tan grande del cual es el Cristo. A pesar que exista envidia, a pesar que exista rencor, en nuestros corazones debe de haber paz, perdón y amor. Así lo dice Isaías en su capítulo 55 y en su verso número 8 al 9. O son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No somos capaces, estimados hermanos y amigos, de interpretar a Dios y poder considerar la fidelidad que tiene a aquel que hace maldad, ya que Él le ama, Él le perdona y quiere que Él le busque de corazón. Por ello debemos de tener eso en nuestros corazones, que es bueno que podamos practicar el perdón y de esa manera estar listos y preparados ante el acontecimiento que ya se acerca, para que de esa manera nosotros
podamos proclamar el nombre de Cristo Jesús, ya que Él fue crucificado, Él fue maltratado con el propósito de poder salvar a aquel del cual estaba perdido. Por tal razón, estimados amigos y hermanos, les invito a que en este momento podamos hacer una oración para que cada uno de nosotros podamos desligar todo aquello en lo cual nos ata al odio, nos ata a la envidia, y así poder ser personas diferentes y no ser como aquellos en los cuales, al ver la vida de Jesús, les provocó hasta el punto de entregarlo a la muerte. Le invito que en el lugar en donde esté pueda acompañarme a hacer esta oración, para que así el Señor pueda considerar nuestros corazones y saber que todo lo que esté aconteciendo es Dios quien tiene el control y no nosotros. Oremos. Poderoso y excelentísimo Padre Celestial, delante de ti, oh Padre, nos presentamos en esta nueva oportunidad que tú nos permites de poder considerar tu palabra y poder considerar estos aspectos tan importantes en los cuales tú has dejado plasmados en tu sagrada palabra, la cual está para que cada uno de nosotros pueda considerar el camino en el cual tú has trazado para cada uno de nosotros. Pero tú conoces, oh Dios, que a través de tu Hijo Jesucristo se nos advirtió de que este camino no iba a ser fácil, sino que iba a ser un camino lleno de muchos obstáculos, a tal punto que aquel Mesías, aquel Cristo, dijo en Juan en su capítulo 16 y en su verso número 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Por eso, oh Dios, llegamos delante de ti, para que tú nos regales paz, oh Dios. Tú nos regales la oportunidad de poder perdonar a aquel en el cual daña nuestro nombre, aquel del cual, oh Dios, habla falsedades en contra de tus hijos, aquel, oh Dios, del cual hace daño. Padre, ayúdanos. Tú sabes, oh Dios, de que hemos realizado en nuestras propias fuerzas muchas cosas, pero tú conoces, oh Dios, que en muchas ocasiones hemos fallado. Por eso, conscientes, oh Dios, de aquel acontecimiento que se acerca, en el cual es necesario presentarnos delante de ti, oh Dios, limpios, no solamente, oh Padre, de la ropa externa, sino limpios en nuestras mentes y corazones, para poder aprender a perdonar y amar a aquel del cual nos tiene envidia, nos tiene ese odio sin ninguna razón. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes. Libéranos, oh Padre, del orgullo. Libéranos, oh Dios, de todo aquello en lo cual nos ata a esa condición en la cual tú bien conoces es de pecado. Te pedimos, oh Dios, de que tú participes en nuestros corazones, para que tú vayas moldeando, oh Padre, ese corazón y esa mente, para que así, oh Dios, al llegar a aquel momento tan especial de estar en esa comunión con los santos, de los cuales tú, oh Padre, compraste a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, podamos nosotros
tomar ese vino, comer ese pan, del cual representan la sangre y el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, haznos dignos y permítenos poder perdonar, poder quitarnos, oh Dios, toda raíz de amargura, todo aquel pensamiento envidioso. Ayúdanos, oh Dios, para que así tú seas exaltado en nuestras vidas y podamos nosotros seguir perseverando en este camino que tú nos has trazado. Te lo pedimos, oh Dios, te lo rogamos, sabiendo de que tú, oh Padre, vas a hacer esa obra en nosotros, porque todo lo hemos pedido, no por nuestros propios méritos, oh Padre, sino en ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor bendiga grandemente ese corazón y esa mente, y bendiga ese momento en el cual hemos hecho un pacto delante de Dios para poder perdonar a aquel del cual nos hace daño, y así poder tener la oportunidad de alcanzar, tomar y comer y ser partícipes de esa cena. Nos dio ejemplo. Por eso agradecemos grandemente este momento en el cual se nos ha concedido a través de este ministerio edificados en la palabra. Bendiciones, amado pueblo de Dios, y adelante. Que Dios bendiga grandemente nuestros corazones y nuestras mentes. Paz a vosotros. Recibimos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo del Señor.